Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar las negociaciones entre la administración Trump y el régimen de Putin, además de otros tratos que tienen que ver con las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, la normalización de relaciones. Para analizar este tema nos acompaña Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer, como siempre, a tus órdenes. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de los últimos sucesos relacionados con las negociaciones. El 11 de marzo, luego de ser presionado a través de que pararan el suministro de armamento a Ucrania y el intercambio de inteligencia, Kiev aceptó un alto al fuego de 30 días. Y de este modo quedó en manos de Rusia también aceptar un alto al fuego. El 18 de marzo hubo una conversación telefónica de alrededor de 90 minutos entre Donald Trump y Vladimir Putin y se estableció no un alto al fuego como se esperaba, sino un alto al fuego restringido en temas de infraestructura y también en el frente marítimo en el Mar Negro. Es decir, que se ha negociado, entre otras cosas, continuar negociando en busca de la paz. Ahora, este domingo hubo una reunión entre la delegación ucraniana en Arabia Saudita y la delegación estadounidense que está establecida allí, y hoy, el lunes, también habrá negociaciones entre la delegación de Estados Unidos y la rusa. Estados Unidos está interviniendo como mediador en estas negociaciones. ¿Cómo evalúas la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin de este 18 de marzo y el impacto que está teniendo? Bueno, inevitablemente por la naturaleza de las conversaciones y todo el recuento preciso que has desarrollado, uno tiene que permitirse un grado de especulación. Lo que yo te voy a expresar es mi opinión con los datos que están a disposición de cualquiera que los pueda buscar en fuente abierta, mi presencia, como tú sabes, reciente en el terreno, y lo que he podido conversar con colegas con relación a esta situación. Primero que nada, me parece que Donald Trump quiere, desde un punto de vista de respuesta a su base y en una coherencia con lo que viene haciendo hasta ahora, darle un grado de cumplimiento a una promesa que hizo en campaña, que es darle al conflicto un fin. Terminar con la guerra que se inicia con la agresión, con la invasión de Rusia a Ucrania. Está claro de que las 24 horas que él le dijo a una periodista que las mencionó en tono sarcástico cuando fue preguntado, eso es lo que él mismo afirma, no es cierto, se han reflejado, como lo habíamos discutido contigo, mucho más una situación de campaña, porque se entendía, y el propio Trump candidato lo sabía, como lo sabe hoy día Trump presidente, que hay demasiados factores que hacen a la complejidad de este conflicto como lo conocemos. Así que pienso que en esa conversación inicial hay una serie de factores que, como te mencionaba preliminarmente, se ajustan a una frase en inglés que dice "There is more than meets the eye". Hay mucho más por detrás de aquello que se está dejando transparecer a los medios de comunicación. ¿Y qué consideras que esté detrás? ¿Cómo podemos especular lo que esté detrás, los objetivos que están más allá de lo que los medios de comunicación pueden transmitir? Te voy a hablar desde la perspectiva de mis áreas de investigación en seguridad y defensa. Primero, hechos incontrastables. El conflicto no le ha reportado, la invasión, la agresión, no le ha reportado a Vladimir Putin nada que pueda presentar como una victoria plena y absoluta. Él esperaba, tú recuerdas, una operación especial de 3 días, esperaba el derrocamiento del gobierno, la caída del gobierno de Zelensky y su reemplazo con una administración tal vez con el corte que tenía Yanukovych, un gobierno controlable, un gobierno controlado por el Kremlin. Esperaba retornar a Ucrania a la esfera de influencia rusa, al famoso Ruski Mir. Y esperaba de alguna manera demostrar el poderío de una Rusia que pedía, y pedía en voz muy alta, ser nuevamente considerada un par de los Estados Unidos, una potencia de alcance global.
Bueno, ninguno de los tres factores se han dado hasta ahora. Tú tienes una guerra donde Rusia no alcanzó los objetivos políticos, geopolíticos, geoestratégicos. Ucrania ahora más que nunca, y te lo digo otra vez, habiendo constatado en el terreno la opinión pública, el sentimiento nacional, una consolidación, una identificación cada vez más grande con la eurozona. Militarmente no han habido grandes avances después de la debacle que significó la tentativa de las tomas de Kiev y Kharkiv, la contraofensiva ucraniana que recuperó grandes extensiones del país, el congelamiento de la línea de contacto a donde Rusia ha invertido ingentes recursos, una degradación muy principales vectores de operaciones, solamente como ejemplo, la pérdida en vehículos blindados, en tanques de guerra principales, altísima. Hoy día en la línea de frente tú ves vehículos de tipo T-62, T-55, algunos fabricados apenas después de la Segunda Guerra Mundial siendo colocados en servicio. Ves un margen de bajas muy grande. Si bien es cierto que Ucrania también lo sufre, la correlación de fuerzas en cualquiera de las referencias, y podemos dejar de lado la ucraniana, pero inteligencia británica, los distintos institutos de investigación, el Instituto de la Guerra, se habla de una relación aproximada de 6-1 a 8-1 de bajas ocasionadas entre Rusia y Ucrania. Brutal desde donde lo veas. Todavía favorable, Dios mío, no quiero que esto se entienda mal, favorable en el sentido numérico a Rusia debido a su superioridad poblacional. Pero en suma no hay un resultado. Y del otro lado, tengo que decirte que hay una Europa partida en dos. Hay una Europa que por un lado tiene a una España que está invirtiendo el 1.8% de su GDP, de su Producto Interno Bruto, que no cumple con el umbral mínimo de la OTAN, y por el otro lado tienes a una Polonia ya en el 5.6, casi 5.7%, a Lituania arriba del 5.3%, que entiende una parte de esta Europa la agresión, otra parte intenta driblar ciertas situaciones desde el discurso, y algunos transitan una evolución interesante. Qué contradictorio es ver, y lo decía yo estando en el terreno, al Macron de hoy, que alude inclusive a la sugerencia de un paraguas nuclear bajo égida francesa, a la posibilidad del despliegue de soldados franceses, y aquel Macron que corrió presuroso a San Petersburgo y después a Moscú, y que decía que Ucrania debería ceder territorialmente para no dejar mal a Putin. Creo que en todo esto hay un grado de complejidad enorme con el cual se topa esta administración y que hace ver que todavía tenemos un largo y arduo camino antes de que veamos una paz en esta guerra. Efectivamente, y como bien señalas, además de haber estado allá, constatas que hay un relato que viene difundiéndose por parte de varios medios de comunicación en Occidente y una realidad que también medios de Occidente vienen señalando, y es el hecho de que la Rusia de Putin pretendía pues vencer a Kiev en pocas semanas. Negaba el carácter de guerra porque se supone que es una operación militar especial, y en los hechos la mayor parte del territorio ucraniano que capturó lo hizo en los primeros meses de la guerra. En los siguientes 3 años ha sido un porcentaje mínimo de territorio, e incluso Ucrania se dio el lujo de intervenir en territorio ruso, concretamente en Kursk, y causar destrozos en la flota naval rusa del Mar Negro, que tuvo que retirarse a otras bases que no fueran las que estaban en Crimea. Y en este contexto de bajas que son mucho mayores por parte de Rusia, que tiene la ventaja de tener mayor población, pero que incluso ha necesitado de soldados norcoreanos para poder tener más elementos, más efectivos militares, a pesar de todos estos hechos que evidencian que Ucrania no está ante una derrota total ni a punto de caer, incluso se encuentra en circunstancias mucho mejores que al inicio de la guerra, como señaló Zelensky en el despacho Oval. A pesar de estos hechos, tenemos un discurso que conduce a que Ucrania de alguna manera llegue a una rendición incondicional a través de negociaciones que son completamente perjudiciales para Ucrania. Por ejemplo, después de la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, el Kremlin emitió un comunicado diferente al de la Casa Blanca, en el que señalaban, entre otras cosas, lo siguiente:
el cese, que es condición clave para la paz, el cese total de la asistencia militar extranjera y el suministro de información de inteligencia a Kiev. En resumen, que Ucrania no tenga manera de poder defenderse de Rusia. Entonces, de alguna manera se estaría buscando a través de estas negociaciones de paz lo que Putin no logró mediante la vía militar hasta el momento. ¿Qué opinas de esta postura o estos recursos que de los que está valiéndose diplomáticos para poder imponerse en el plano bélico? Mira, yo tengo una visión que discrepa mucho del debate en el mainstream media. Me da la impresión de que Donald Trump, un consumado negociador, él mismo hace del libro The Art of the Deal, el arte del trato, una especie de guía para todo su procedimiento. Y yo siempre he dicho, quien negocie con Donald Trump y no haya leído el libro, se arriesga a sufrir, en el sentido literal, muchísimo en esa interacción. Porque para Donald Trump, en cierta medida, la negociación es un fin en sí mismo. Y es siempre dinámica, no hay nunca una condición definitiva que no pueda ser mejorada, ¿no es cierto? Yo veo dos aspectos que me llaman la atención. Uno, que se menciona muy poco, y es el tema del famoso trato sobre las tierras raras y los minerales de Ucrania, que se ha dicho en las últimas horas que se está ampliando. ¿Por qué es interesante ese documento? Porque por un lado señala la combinación de dos factores. En un país de América Latina, Bolivia, en un proceso similar se denominó capitalización. Se asigna a una empresa un valor, se busca un inversionista, en este caso una empresa norteamericana o una agrupación, un conglomerado corporativo, para que invierta el valor equivalente y en la suma se crea una empresa mixta, que sería americana y ucraniana, pero que además se sujetaría a las cortes de los Estados Unidos. Este factor resuelve uno de los principales componentes, y los ucranianos lo reconocen, de la desconfianza de la opinión pública de los Estados Unidos hacia Ucrania, que es la corrupción, porque si está sujeto a tribunales norteamericanos, hay un gran factor disuasorio para esa administración. Pero lo más importante que está al final del documento es que indica de que una vez que se hayan formado estas empresas, su defensa y protección será obligatoria para los Estados Unidos. Me llama la atención esto, me llama la atención la insistencia ahora de la administración a ampliar este trato e inclusive el lenguaje en el cual Trump abiertamente ha abogado por control norteamericano sobre las centrales nucleares. ¿Por qué me es importante? La administración Biden otorgó ciertos medios, ya lo mencionamos en este mismo programa contigo, de que la gente se ha olvidado cómo se dieron las circunstancias que llevaron a la guerra, cómo Barack Obama le pide a Ucrania no responder a la invasión de Crimea, cómo el mismo Obama está en la oficina oval cuando se produce la operación de bandera falsa en el Donetsk y el Luhansk, cómo el propio Biden en un momento dice, está registrado, que una pequeña invasión sería aceptable, y sobre todo de que hay una reticencia de otorgarle a Ucrania los medios necesarios, sobre todo en gobiernos de izquierda y centroizquierda. Hay que recordar, Scholz ofreció cascos, su ministra de Defensa dijo que equipar militarmente a Ucrania era una irresponsabilidad y un error. Macron fue, como dijimos, a tratar de negociar con Putin y habló abiertamente de cesión territorial. Y hay que recordar que inicialmente también la administración Biden restringió y mucho no solo el tipo de armamento, sino su empleo. ¿Por qué te menciono esto? Porque si el trato se concreta en estos términos y los posibles 500 billones de los que ha hablado la administración son el valor asignado, lo que adquiera Ucrania del sistema industrial de defensa de los Estados Unidos, al ser comprado, es propiedad de Ucrania. Ya no puede ser restringido en su alcance, en su empleo, ni en la manera táctica o estratégica que se ha desplegado. Un segundo aspecto que me parece muy importante en esta situación. Se ha hablado mucho de la presencia de Witkoff, de la afinidad de Trump con Putin. Me llama mucho la atención que la gente olvide que fue Trump quien, ocasionando la ira de Merkel, dijo que si los países de Europa no cumplían con el umbral del 2%, no habría necesariamente una obligación de los Estados Unidos para acudir en su auxilio en caso de una invasión rusa.
Fíjate lo que te voy a decir. Te mencionaba esta diferencia, esta fractura entre la Europa de la línea de contacto, los países del Báltico, Polonia. Polonia está hoy día invirtiendo 33.1 billones de dólares al año. Ha sobrepasado el mes pasado a Arabia Saudita como el mayor cliente y socio de la industria de defensa de los Estados Unidos. Y me parece que, salvo países como España, la OTAN, aún a regañadientes, empieza a desplazarse a una visión que se tiene que tomar en cuenta. Porque Putin dice cese inmediato de toda asistencia militar y de inteligencia. Hoy día Europa claramente, en su mayoría, no está dispuesta a ello. Y el planteamiento de Macron, por eso digo que es muy interesante seguirle el rastro a esta evolución, ya ahora es mucho más duro. Porque recuerda que Macron ya dijo, no necesitamos de la aprobación de Putin, podemos desplegar soldados en Ucrania, y terminó insinuando, yo estaba allí y no puedo decirte la impresión que ocasionó en las ciudades ucranianas, insinuó que podía inclusive usarse el paraguas nuclear francés como una base de protección y garantías para una paz en Ucrania. Entonces creo que hay muchos factores que, reitero, hacen este escenario complicado. Hugo, vamos ahora a una pausa y continuamos para seguir viendo la posición de las potencias europeas ante estas nuevas circunstancias que generan la administración Trump. Seguimos en Informe Extra analizando las negociaciones de la administración Trump para poner fin a la guerra de Ucrania. Acompañados de Hugo Achá, analista político y politólogo. En el bloque anterior, Hugo, mencionabas que los países europeos fueron bastante permisivos con Rusia cuando se dio la invasión de la península de Crimea y al inicio, pues, de las operaciones militares prorrusas en el Donbass. ¿Consideras que esta posición de apaciguamiento de alguna manera podría frenar las intenciones que tiene Vladimir Putin de ampliar la esfera de influencia de Rusia? No. Y no es una cuestión de opinión, es una cuestión de que, a ver, la historia nos ha enseñado que si queremos entender a los hombres con poder, tenemos que prestar atención a aquello que escriben, no a aquello que dicen. Vladimir Putin, que sigue ciertas doctrinas, es interesante leer a Alexander Dugin, tiene la idea fija de regresar la grandeza de la madre Rusia a lo que fuera en la referencia no soviética sino imperial. Y en ese sentido ha reformado su constitución. Si uno ve a la letra la reforma y entiende que inclusive cuestionar la integridad de esos límites te puede llevar a ser procesado y sancionado, ¿cuáles son esos límites? Porque si los tomamos a la letra, tendría que desaparecer Finlandia, tendrían que desaparecer Lituania, Latvia, Estonia, tendría que desaparecer la mitad de Polonia, tendría que desaparecer una parte de Rumania, tendría que desaparecer Ucrania, tendría que desaparecer Moldova, la Besarabia, la Bucovina, y en el fondo hay que entender que esa no es una historia real. Si hay algo que Rusia ha obtenido, y es un gran éxito, es fijar en la memoria y el imaginario occidental la idea de que todo parte a partir de la Rusia zarista o de la Unión Soviética. Y en realidad, en la construcción del hinterland europeo, en la geopolítica, hay que recordar que en algún momento Rusia fue un poder menor. Hay que recordar que antes de Rusia existió la Confederación Polaco-Lituana. Hay que recordar que antes el Kievan Rus, que no tenía nada que ver con Rusia, hay que recordar que hasta el nombre es una adquisición decidida políticamente del Ducado de Moscovia, no tenía una función de gravitación sobre la realidad europea. Pero lo han logrado. La discusión hoy día se basa en eso. Y hay un gran responsable en lo que acabas de definir, que yo creo la historia juzgará como uno de los responsables, como actor, de la crisis que vivimos hoy. Y se llama Angela Merkel. Cuando Angela Merkel, basada en una posición muy antinorteamericana, decide, y lo dijo, primero Europa, es curioso, casi una remembranza de lo que hoy día es el America First,
decide que la línea estratégica tenía que ser el divorcio energético entre Europa y los Estados Unidos, aboga por Nord Stream, crea Nord Stream y empieza una política de cesiones. Fíjate que la semana pasada volvió a la palestra, porque ha sido pesadamente cuestionada debido a esta responsabilidad, y dejó esta perla. Angela Merkel dijo: no hay que satanizar a Putin, hay que ponerse en su lugar para poder dialogar con él. ¿Cómo explicas esa posición? Y yo creo que es innecesaria la prueba, ¿no te parece? Claro. Entonces, creo que hay varias Europas hoy día en juego. Hay una Europa en el Báltico que sabe que si la cuestión ucraniana no es definida adecuadamente y certezas no se entregan, ellos sienten que son los próximos. Fíjate lo que te voy a decir. Lituania, Latvia, Estonia y Polonia han anunciado el abandono histórico de la convención en relación a las minas antipersonales. Lituania dijo horas atrás de que está dispuesta a adquirir más de 1 millón de estos artefactos para poder proteger su frontera norte con el enclave de Kaliningrado y su frontera sur con Bielorrusia. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Fíjate tú cómo regresamos casi a una idea de los 30. Sí. Polonia, hay un artículo imperdible, creo que fue publicado en Política, que dice: los husares alados han vuelto. Polonia entiende que la única forma de frenar lo que fue la aniquilación de la Confederación por parte de Prusia y el Imperio zarista es convertirse en una potencia, y quiere ser el socio estratégico de Estados Unidos en Europa. Es más, ha ofrecido que el desplazamiento de la ecuación estratégica de Alemania a Polonia incluya el despliegue de medios nucleares y del escudo antimisiles. El escenario, y va a parecer repetitivo, es tan complejo que yo creo que el tratamiento que se le está dando resulta demasiado inmediatista, y quiero reiterar esto: compra sin ningún tipo de cuestionamiento la narrativa que coloca el inicio de todo lo que vemos a partir de la referencia rusa. Ahora, has mencionado la influencia de Alexander Dugin en el pensamiento de Vladimir Putin, lo cual sería, ciertamente es preocupante, porque se conoce que Alexander Dugin es uno de los teóricos del denominado nacional bolchevismo, que es una ideología que mezcla elementos del fascismo con el bolchevismo. Entonces, ¿podrías desarrollar un poco más esta influencia y cómo se manifiesta en las acciones de Putin? Yo reitero lo dicho, soy un apasionado de la historia. Vladimir Putin no nace a la vida política por acaso. Vladimir Putin es un operativo de nivel intermedio, producto de los servicios de inteligencia soviéticos. Él piensa que el comunismo como concepto fue un error estratégico que atrasó el destino manifiesto de Rusia. Él cree que el internacionalismo fue un error estratégico del marxismo-leninismo. Es más, hay una conversación donde participan varios autores al respecto, que consideran el peor momento de la Rusia moderna en la derrota ante Polonia en la invasión del Ejército Rojo que sufre Tukhachevsky en el denominado Milagro del Vístula. Y Putin está determinado a corregir lo que él considera son errores históricos. Él cree que Rusia es el hegemón europeo. Él cree firmemente que es el defensor de una cultura, de una herencia, de una proyección, de una narrativa como mito nacional que debe predominar en ese espacio. Y en esa condición ser la potencia que equilibre una bipolaridad con los Estados Unidos. Ojo, hay una situación que se nos escapa también en el análisis. La alianza chino-rusa es mucho más circunstancial que esencial. Putin sabe que hoy día en esta apuesta ha debilitado y mucho su posición frente a China, porque Rusia nunca ha considerado a China un verdadero aliado. Tú recordarás los tiempos de Nixon, tú recordarás el tema de los conflictos, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, y los desacuerdos llamativos e inclusive en algunos casos escandalosos entre la China de Mao y la Unión Soviética de Stalin. Yo pienso de que hay en esto una proyección de la doctrina de Dugin en el pensamiento de Vladimir Putin.
el nacionalismo y el concentrarse en lo ruso inclusive tiene una manifestación interna que la debatía esta mañana. Fíjate tú el componente de bajas. La gran mayoría de los soldados de la Federación Rusa, ahora te voy a explicar por qué estoy usando el término con esta precisión, son soldados de etnias, grupos nacionales y repúblicas de la región eurasiática de la Federación. Son chicos que en muchos casos no hablan un ruso adecuado, son chicos que vienen de realidades a donde el salario promedio muchas veces es más propio del África subsahariana que de un poder europeo. Y al mismo tiempo tú tienes una realidad en Moscú, en San Petersburgo, que parece inalterada por la guerra. Y desde ese punto de vista también hay una idea de predominancia que inclusive tiene componentes nacionalistas y raciales. Entonces creo que hay en todo ello otra vez una especie de círculo en el ciclo de la historia, que algunos afirman ser circular, a donde volvemos a la posición a donde un poder europeo está usando narrativas de corte nacionalista con fuertes tintes imperiales, con una idea de ampliación de espacios vitales, porque fíjate de que una de las situaciones que habitualmente los diplomáticos de la Federación Rusa acuden para justificar es: Rusia no necesita más territorio. Sí, pero en el transcurso de los últimos 25 años, Rusia ha invadido más países que cualquiera de las grandes potencias a escala global. Está claro de que lo que se busca no es el mero territorio, es la proyección, es la búsqueda de los famosos puertos de aguas cálidas, es la proyección de poder sobre el hinterland europeo, es la definición de la lucha y la pugna con China y ahora con India, que surgen como poderes a retar el hinterland eurasiático. Yo creo que Putin en ese sentido siente, y no tiene ningún temor para afirmarlo, de que él es el llamado a rescatar ese legado. Y te reitero, no está hablando tanto de lo soviético, que usa a su conveniencia. Cuando le conviene, la base legal de la Unión Soviética es desdeñable. Cuando le conviene, por ejemplo, para la cuestión del Báltico, afirma que los países del Báltico nunca fueron anexados, ignora totalmente la evidencia histórica del pacto Molotov-Ribbentrop y dice que ellos pidieron su asimilación en la Unión Soviética. Pero en el fondo, la simbología, fíjate, el águila bicéfala, los colores, la flota, el conjunto de lo que él proyecta es un retorno a una situación identitaria nacionalista con proyección imperial. Siempre se habla muy a la ligera de fascismo, ¿no? Pero ¿no te parece que en el caso de Putin, con todo lo que está señalando, de alguna manera encajaría? Tenemos reivindicación de territorios que de acuerdo con el nacionalismo ruso deberían pertenecer a ellos, lo que implica invasión de territorios extranjeros, militarismo, expansionismo. En los hechos, un partido único, al margen de las elecciones, se elimina a los opositores. Entonces, hay varios elementos que en el caso ruso implican que no se habla tan a la ligera como en otros casos, por ejemplo, de Vox, cuando se habla de fascismo o del mismo Donald Trump. En el caso de Rusia, no sé cómo lo ves, al margen de que hables también del pasado imperial, pero en este caso no es una monarquía. Tú sabes que a mí me divierte mucho la retórica del facilismo, ¿no es cierto? El fascismo, el nacionalsocialismo, el socialismo y el comunismo son siameses, nacen de una misma vertiente, están en contra de la libertad individual, priorizan el corporativismo estatal, creen que el interés del público está totalmente por encima de la libertad del individuo y su iniciativa, desdeñan al libre mercado, creen en la idea del partido único, creen en la verdad manifiesta, creen en la imposición de la narrativa. Tienes toda la razón, pero aquí hay un elemento sumamente interesante. Para Putin, la narrativa es una herramienta. El eje central es que la grandeza y la pertenencia de Rusia, y cuando habla de Rusia se refiere a Rusia, no a la Federación, esto también hay que entenderlo. La Federación es una herramienta de esta visión nacionalista, concentrada esencialmente en un territorio que también tiene sus propios complejos históricos. Poca gente sabe que la primera declaración de independencia de Rusia, en un monumento que está en Moscú, es el levantamiento y la rebelión de los campesinos moscovitas para exigir el retiro de las tropas de la Confederación Polaco-Lituana que estaban ocupando Moscú.
Entonces, hay una serie de cuestiones que, fíjate lo que te voy a decir, Stalin y Hitler en algún momento dijeron casi lo mismo. Cuando Polonia es derrotada, la gente olvida que Polonia no es derrotada por Alemania. Alemania consigue un avance significativo y en el marco del pacto Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética invade por la retaguardia a Polonia y hay una batalla muy significativa que es la batalla de, ¿cómo se llama esta ciudad? Ahora voy a recordar. Lviv. Lviv, que ahora es parte de Ucrania, era parte de la gobernación de Polonia. Y Lviv es defendida a sangre y fuego por el ejército polaco, que termina rindiéndose a pesar de que la población seguía pidiéndole a los soldados polacos que continuasen resistiendo. Entonces hay una situación que te quieren ocultar con el tema de la narrativa. Rusia siempre ha querido restablecer esos fueros para demostrar que no es solamente un poder subordinado en sus mitos, en su identidad nacional y en su proyección de poder, a un momento en el cual no proyectaba una influencia absoluta sobre Europa. Y para hacer eso también necesita prevalecer hoy. Por eso es que para Putin es tan importante la doctrina de Dugin, por eso es que para Putin es tan importante el alcanzar una victoria, porque hay algo que también tenemos que recordar. La Madre Rusia, como dijera el zar Pedro el Grande, la Santa Madre Rusia no es una madre clemente para con el derrotado. Y aquí es donde también hay un factor en este conflicto. Hasta ahora Putin no tiene algo que pueda llevar a la consideración de su base de apoyo y decir vencimos. Porque fíjate, y con esto te cierro, los objetivos después de descartar el tema de la operación especial mutaron y la narrativa se centró en tres pilares. Impedir la expansión de la OTAN. Hoy día tú tienes a Finlandia y a Suecia dentro de la OTAN, mucho más cerca, mucho más cercada a la capital histórica, espiritual, de proyección geopolítica de Rusia, que es San Petersburgo. Dos, volver a Ucrania, denazificarla y regresarla a la esfera de influencia. Creo que eso hoy día está fuera de toda consideración. Y reducir las capacidades militares de la misma. Desde donde lo mires hoy, el ejército más numeroso, mejor entrenado y de mejores capacidades en el marco convencional de Europa, hoy día es el ejército ucraniano. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra acompañados por Hugo Achá, analizando los factores que explican el expansionismo ruso y el impacto que esta posición de Vladimir Putin está teniendo en los países europeos, así como la posición de la administración Trump para lograr la paz en la guerra de Ucrania. Hugo, en el bloque anterior mencionaste que la Rusia de Putin y la China, Rusia y China en general, en términos históricos, nunca han sido aliados, digamos, de una manera, aliados fieles o en los que se pueda confiar, sino que son aliados eventuales, ¿no? Y esto nos recuerda, por ejemplo, la ruptura, el cisma sino-soviético que se da en la Guerra Fría, ¿no? Diversos factores pues, que llevaron al rompimiento pues, entre la Unión Soviética después de la muerte de Stalin y la China de Mao Zedong. Y en ese contexto, la administración Nixon trató de acercarse a China para aislar aún más a la Unión Soviética. Hoy tenemos una administración Trump que estaría haciendo algo similar, pero en este caso tratando de acercarse a la Rusia de Putin para aislar al Estado que ve como el principal adversario de Estados Unidos, que es China. ¿Consideras que este objetivo de la administración Trump es factible en el contexto de hoy? A ver, me parece que tenemos que recordar varios aspectos. Primero, en la proyección y en la mentalidad rusa, Asia siempre ha sido un factor de desconfianza. Aquel ducado de Moscú
tenía grabado en la memoria el tema de las famosas hordas de la Mongolia, de Genghis Khan, de Kublai Khan, la Horda Dorada. Tenía un miedo visceral que lo expresó, Stalin lo llamaba el peligro amarillo, a esa confrontación. Quiero recordarte que en pleno esplendor del socialismo y de la idea de que todos los hombres son iguales, hay un documento fundamental donde Stalin indica que la mayor vergüenza y humillación que había sufrido Rusia había sido ser derrotada en la batalla naval de Tsushima y la posterior caída de Port Arthur en la guerra ruso-japonesa. Es más, hay un fragmento de ese documento que declara que Rozhestvensky, el almirante ruso, era la mayor vergüenza que había podido tener un hombre blanco, ¿no es cierto? Esto te plantea una situación fundamental. Gran parte del poderío que te despliega Rusia para resolver las cuestiones europeas se ha basado en sus posesiones en el espacio eurasiático. Tienes que recordar que después de los conflictos del Kaliningrado, buena parte de las tropas que rescatan a la Unión Soviética y permiten la recuperación de Rusia como potencia militar en la Segunda Guerra Mundial, que provocan el desastre de Stalingrado, son los cuerpos siberianos que, con un nombre que después se hizo famoso, el general Zhukov, empiezan a abrir el camino a la victoria. Ahí también tenemos que recordar otro aspecto. En 1944, más de un 40% de las unidades de línea de frente del ejército soviético eran ucranianos. Entonces, fíjate cómo los factores ajenos a ese centro de poder que es Rusia siempre han sido aquellos que proyecta y juega en su interacción con Europa. Pienso de que en ese aspecto China siempre ha sido y será un adversario porque confluye en el predominio sobre el hinterland eurasiático. Y tú sabes que en la teoría geopolítica aceptada por estas grandes potencias, el predominio sobre el hinterland determina tu posición y tu poderío como un actor determinante a escala global. Rusia no la pasa bien militarmente porque no consigue la victoria que ofrece retóricamente Putin, no la pasa bien porque, y esto no lo puede ignorar Estados Unidos. Tú mencionaste el tema de la aproximación. La administración Trump es consciente de que nada ha desangrado más las capacidades del que probablemente era el adversario convencional más capaz de los Estados Unidos que esta guerra. El costo que ha pagado Rusia ha sido brutal. Ahora, en el trade-off que existe en estos conflictos hay también que entender de que la Rusia posguerra, si hubiera una eventual paz, estará mucho mejor entrenada, mejorada, doctrinal, táctica y conceptualmente. Solo necesitaría reequiparse para intentarlo nuevamente. Si te suena familiar, la Unión Soviética lo hizo en Finlandia y después estaba lista para lanzarse al asalto europeo. La guerra que se da en 1941, los documentos lo muestran, Hitler y Stalin estaban dispuestos a iniciar una guerra en contra el uno del otro. Hitler se anticipa por una situación de desconfianza que era mutua, ¿no es cierto? Y otra vez, no necesitamos especular, los documentos están allí. De hecho, buena parte de los éxitos de los ejércitos alemanes se basan en el hecho de que Stalin abandona la doctrina defensiva y permite al ejército soviético desplazarse hacia la línea de Brest-Litovsk y hacia las áreas ocupadas de Polonia y de Ucrania. Entonces, desde ese punto de vista, la confrontación con China es otra cosa que preocupa a las élites rusas. China no es, desde ese punto de vista, ni nunca lo ha sido, tímido a la hora de expresar que el comunismo es un concepto que permite una centralización de poder, pero que no es ajena a la visión imperial china. Y China en ese sentido sí tiene una raigambre histórica, cultural, procedimental que avala este tipo de prácticas y que no tiene las limitaciones ni de procedimiento ni de concepto que puede tener la propia Rusia. Ahora, mencionabas también que al frente Rusia está mandando a hombres pues, de Asia Central, a rusos pues, de comunidades que no son pues, el perfil del ruso europeo, del ruso occidental. ¿Qué pasaría si es que la guerra continuara y Putin tuviera que hacer un llamamiento general, como sí se ha tenido que hacer en Ucrania,
y participaran jóvenes pues, de la clase media y clase media alta de Moscú o de San Petersburgo. ¿Habría una mayor presión contra el gobierno de Putin para poner fin a la guerra? Fíjate que esa es una hipótesis muy interesante. Hay un libro que le costó la vida a su autora, a quien tuve el privilegio de conocer, que se llama Los cuadernos de Chechenia. Y una parte de esto refleja de que cuando la sociedad rusa, no la de la Federación Rusa, la rusa, San Petersburgo, Moscú, empieza a recibir lo que se ha quedado grabado en el imaginario como los ataúdes de zinc, porque este material era el que se usaba para repatriar los cuerpos del conflicto en Afganistán, la erosión social en Rusia casi siempre ha sido acelerada. Y esa es otra hipótesis que también no se puede ignorar en la situación actual. ¿No? Me parece que desde un punto de vista de las proyecciones del conflicto, Putin también no tiene, como dijera el presidente Trump, todas las cartas. Putin tiene que demostrarle a una base de apoyo que no solamente es la popular, es también la oligarquía, es también este sistema mixto de ex agentes de inteligencia, del BORI, de la mafia rusa y de los grandes poderes concentrados sobre todo en la ecuación energética, de que él sigue siendo quien puede dictar términos. Si no lo hace, estaríamos en una situación muy complicada. Quiero recordarte de que Putin llega al poder en una crisis muy parecida en concepto. Cuando Yeltsin toma la posta y el alto mando del ejército soviético intenta un golpe de Estado, se le da una oportunidad a una muy incipiente estructura de participación democrática. Cuando esto fracasa, Putin es visto como la solución para establecer el principio de autoridad. Sin Putin habría que ver no el reemplazo del concepto, sino al sucesor. Porque si te fijas, de Medvedev para abajo, no hay una gran discrepancia en relación a la interpretación de este destino manifiesto de Rusia. Casi sería un enroque antes que una transición. Ahora, yendo más a la posición de Estados Unidos, de alguna manera se podría decir que la postura de la administración Trump en busca pues, de lograr la paz, de algún modo están apuntando a buscar la paz a como dé lugar. ¿No? Más parecería que para el votante de Donald Trump, que de alguna manera apoyó a Trump, teniendo a Trump como un candidato que tenía esa bandera. Y en los hechos, la medida de presión hacia Ucrania para lograr que accedan a un alto al fuego de 30 días fue cortar el suministro de armamento y de inteligencia, y esto tuvo repercusión muy probablemente en el frente de Kursk. ¿Consideras que esta posición de la administración Trump es acertada para lograr el objetivo final? Yo quiero eludir, no porque quiera eludir la responsabilidad, sino porque creo que nos ayudaría en el análisis, la idea de que lo que estamos viendo es la postura de la administración. Porque fíjate que si bien es cierto que hubo el blackout y el cese temporal de la asistencia, cuando Putin estaba listo para clamar victoria porque en el área de Kursk había recuperado la totalidad del área penetrada por Ucrania, cosa que aún no sucede en su integridad, se desarrolla una ofensiva que sorprende al propio alto mando ruso en el área de Belgorod, que es como una especie de, si yo te puedo indicar alguna advertencia frente a lo que puede suceder si Putin insiste en la línea dura. Esta es una hipótesis basada en todo lo que hemos desarrollado. Y te la voy a proponer en el sentido de que quede registrada porque nos permitiría después futuras conversaciones. Supongamos de que Putin endurece la postura, no acepta el planteamiento, no se abre ni a un cese al fuego efectivo ni a una paz negociada. Apuesta a que por el desgaste puede vencer. ¿Qué pasaría si en ese intervalo se firma el acuerdo por las tierras raras y los minerales? La tarjeta de crédito, estoy usando el término desde un punto de vista bastante amplio, de Ucrania se convierte en 500 billones y puede adquirir el armamento ya no restringido, ya no limitado, ya no condicionado y desarrollar operaciones en la retaguardia profunda de Rusia.
Fíjate lo que te estoy planteando. Podemos estar, en ese sentido, en una situación de ajedrez geopolítico, geoestratégico, que dejaría lo que vemos hoy como meros gambitos, casi meras aperturas en este tablero. Si Trump consigue, desde ese punto de vista, una situación a donde se hace con los recursos, controla las centrales nucleares, establece una situación de una Ucrania más confiable para integrarla en el euroespacio, consolida y culmina algo que él mismo inició y que todo el mundo parece querer olvidar, obliga a la OTAN a subir su porcentaje de participación y al fortalecer a Europa desliga a Estados Unidos de lo que significa el gasto de una presencia sustancial militar. Y si al final de esto acepta la proposición polaca y desplaza su ecuación estratégica más cerca de las fronteras de Rusia, estaremos en un mundo totalmente nuevo. Si esto sucederá o no, vuelvo a repetir, te lo dejo acá como una hipótesis, pero pudiera explicarte mucho de lo que vemos hoy en la superficie. Ahora, siguiendo con las hipótesis, ¿cómo podría reaccionar Rusia ante un escenario como ese? Bueno, la gran pregunta es cómo puede reaccionar una Rusia que hoy día tiene que movilizar tanques que vienen desde los T-55 de finales de los 40, T-62, que hubieran sido mucho más comunes de verse tal vez en los altos del Golán durante las guerras árabe-israelíes, de lo que son hoy día en los campos de batalla ucranianos. Rusia ha sufrido un desgaste brutal y esto no hay quien lo pueda negar. Y no me estoy refiriendo únicamente al aspecto humano. En esto creo que inclusive la Casa Blanca ha hecho un empleo de sensibilización de la opinión pública. Me refiero a desde un punto de vista industrial, financiero, operativo, que creo que dejan a Rusia en una posición altamente cuestionable. Definitivamente. Ahora, al margen de ello, el relato continúa, la posición pues, de varios países europeos o de políticos europeos y diversos partidos de alguna manera ver a Putin como una suerte de defensor pues, del Occidente, ¿no? Cuando en realidad... Te perdí momentáneamente. ¿Perdón? ¿Me escuchas? Ahora sí. Bueno, existen muchos políticos que ven a Putin como un adversario del globalismo, un defensor de la civilización occidental y, sin embargo, olvidan que es el promotor de regímenes antidemocráticos en América Latina, que no es conservador su régimen en ciertos aspectos porque, por ejemplo, el aborto está generalizado en Rusia y que es un país en el que hay una importante presencia de musulmanes. Sin embargo, la antipatía pues, hacia el globalismo, ¿no? Y hacia todo lo que representa posiciones progres que de alguna manera han predominado en Europa, en la Unión Europea y por conexión en la OTAN, generan cierta simpatía en Putin que hacen olvidar estos hechos. ¿Cómo evalúas esta visión? Bueno, esa es una dicotomía que de nuevo entra en el análisis del facilismo, ¿no? Cuando te centras en la superficie olvidas la substancia. Te voy a dar un ejemplo que es indiscutible. El mayor adversario geoestratégico que tiene hoy día el crimen transnacional organizado convertido en factor de agresión militar hacia los Estados Unidos en Cuba y Venezuela a la Federación Rusa. Esto es innegable, es indiscutible, es indisputable y debería ser suficiente para llamar a la reflexión a aquellos que intentan simple y sencillamente hacer ver a Putin como una especie de caballero al rescate de los valores de la civilización occidental. Habrá que recordarles que los valores de la civilización occidental, sobre todo en el contexto cultural judeo-cristiano occidental, incluyen la libertad, incluyen los parámetros humanitarios, incluyendo derechos humanos y libertades civiles, incluyen una libertad de mercado que en Rusia no existe, al igual que en China, como nos gustaría creer. Es muy curioso cómo siempre se dice en relación a China, es un comunismo que hace capitalismo, o en Rusia hay una situación capitalista. El capitalismo se basa en un libre mercado. Cuando las distorsiones se condicionan a partir de una estructura de partido único o se limitan a aquellos que pertenecen a una élite dominante, el libre mercado pierde el concepto esencial. Entonces creo que también esa es
vuelvo a reiterar, una situación, un reflejo del análisis de la superficie. Vladimir Putin es un líder efectivo para un concepto nacionalista imperial con una profunda convicción de destino manifiesto que quiere devolverle a Rusia un lugar al sol como el hegemón del espacio geopolítico europeo y la contrapartida de poder global de los Estados Unidos. Es un adversario del espacio euroasiático chino y, finalmente, es un Estado que ha determinado de manera formal a través de su constitución de que sus posiciones no son negociables. Quien ignore esto está ignorando algo que está basado en documentos, en evidencia contrastable. Efectivamente, y como bien señalas, parte de los valores pues, de la civilización occidental o de los principios es un modelo de Estado democrático, tolerante, con libertad de expresión, y esto es algo ausente en la Rusia de Putin. Desgraciadamente es algo ausente en la mayor parte de la historia de Rusia, y esto se debe pues, a factores históricos como pues, el triunfo de los bolcheviques y toda la historia de la Unión Soviética, pero en los hechos es equivocado ver a Putin como un defensor de la civilización occidental cuando resulta ser todo lo contrario. El hecho de que no sea progresista o woke no significa que represente pues, un modelo en el que pueda ser seguido por quienes están supuestamente en la defensa de la civilización occidental. Hugo, ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. Un placer, a tus órdenes. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.